Pensamiento y movimientos sociales y políticos del siglo XIX. La lucha entre liberalismo y conservadurismo. A continuación se resumen los principales ideales del liberalismo como corriente de pensamiento y de acción social y política a principios del siglo XIX. Los fundamentos del liberalismo son las libertades y derechos civiles, la república, la división de poderes y la democracia y el Estado laico, la propiedad privada y la libre competencia, el progreso social, político, económico e industrial. Y en oposición al espíritu progresista del pensamiento liberal, se puede advertir al conservadurismo, apegado a las tradiciones del antiguo régimen. Los fundamentos del conservadurismo son el orden como fundamento del Estado, la monarquía absolutista y hereditaria como una tradición política, la religión de Estado, los privilegios sociales de sectores conservadores como la aristocracia y el clero. Con la Ilustración y la Enciclopedia, el liberalismo alcanzó una destacada presencia ideológica en la conformación de un nuevo orden progresista y burgués. Las revoluciones liberales provocaron la caída del antiguo régimen y abrieron el camino para el nacimiento de repúblicas modernas basadas en el equilibrio político, la división de poderes, la soberanía popular y en los derechos universales. La Revolución Francesa consolidó en Europa y América el nacionalismo y la era moderna, ligada a las aspiraciones capitalistas de la burguesía. Sin embargo, las posiciones conservadoras coexistieron en oposición al liberalismo y pugnaron durante las primeras décadas del siglo XIX por restaurar el orden absolutista y el antiguo régimen. La ideología conservadora fue enemiga del nacionalismo y de la modernidad burguesa. Los partidarios del conservadurismo rivalizaron con Napoleón, por lo cual aprovecharon su derrumbe total entre 1814 y 1815 para impulsar el Congreso de Viena. Así se propuso la restauración de las monarquías conservadoras y del régimen borbónico, tanto en España con Fernando VII como en Francia con Luis XVIII. Monarquías conservadoras opuestas a la tendencia constitucionalista establecieron un bloque llamado la Santa Alianza, integrada por Austria, Rusia y el Reino Alemán de Prusia, con la bandera del catolicismo como causa a favor del orden absolutista. Sobre todo la figura de Clemente Metternich, ministro austriaco, dio gran impulso a la política conservadora. Él fue quien organizó una especie de cruzada internacional para intervenir sistemáticamente en países donde las revoluciones liberales amenazaran a las monarquías tradicionales, llamado el Concierto de Europa. La influencia de Metternich duró hasta 1848 y fue decisiva para que Austria ejerciera un verdadero liderazgo en Europa. El Congreso de Viena tuvo como principal objetivo la restauración del antiguo régimen en Francia y, por supuesto, de los gobiernos absolutistas anteriores a la época revolucionaria y la era napoleónica. La restauración se fundamentaba en tres principios: el de la legitimidad, que consistía en restaurar en el poder a los monarcas destronados durante la era napoleónica; el de la compensación, que consistía en que algunos países recibirían territorios como retribución por las pérdidas sufridas; y el del equilibrio de poder, que consistía en el establecimiento de medidas precautorias para impedir que ninguna nación poderosa se constituyera en una amenaza para la soberanía de las demás naciones europeas. Numerosos movimientos liberales se presentaron a lo largo del siglo XIX, muy a pesar del predominio político que el conservadurismo europeo representaba en la era de Metternich. La lucha por la libertad y por los ideales nacionalistas se manifestó una y otra vez en múltiples escenarios, tanto en Europa como en la misma América. Analicemos los siguientes ejemplos. Italia. En 1820 se organizaron sociedades secretas conocidas como carbonarios, que provocaron rebeliones que fueron controladas, pero sin duda se trató de un antecedente de la futura unificación italiana. España. El movimiento de carácter liberal que encabezó en 1820 el general Rafael Riego obligó a Fernando VII a restablecer la Constitución de Cádiz. Francia. Tras la caída de Napoleón Bonaparte, Francia vivió varias décadas de agitación civil. Antiguos borbonistas promotores del absolutismo se enfrentaron constantemente a los republicanos. También los movimientos obreros proliferaron en esa época.
Lo cierto es que las exigencias civiles impidieron a monarcas como Luis XVIII o Carlos X recaer en las prácticas del antiguo régimen. Dos grandes momentos liberales atravesó Francia en el siglo XIX. El primero, la Revolución de Julio de 1830, que depone a Carlos X. El segundo, la Revolución de Febrero de 1848 y el ascenso de Luis Bonaparte, fundador de la Segunda República. Inglaterra. Desde 1828 hubo reformas a favor de la tolerancia, mismas que motivaron una mayor presencia liberal en el Parlamento, pero algunas rebeliones que tuvieron lugar en 1838 permitieron ampliar la base electoral para que los miembros prósperos de la clase media urbana pudieran votar. Estas modificaciones se dieron el triunfo de los Whigs o liberales ingleses, quienes al estar en el poder introdujeron algunas reformas. Estos son los ejemplos de reformas logradas por el llamado movimiento cartista. La abolición de la esclavitud en el Imperio Británico, el subsidio a la educación, la reforma del anticuado Código Criminal y, por último, el establecimiento de leyes para proteger a los trabajadores industriales. Ahora veamos a Serbia y Grecia, quienes iniciaron la lucha de liberación contra Turquía en 1817. El siguiente país es Bélgica, quien se levantó también en 1830 para independizarse de Holanda. Por último, América, donde la experiencia histórica vinculada a las luchas de emancipación en el continente significó en muchas de las nuevas naciones soberanas verdaderas pugnas entre bandos liberales y conservadores durante décadas. En este contexto, la declaración emitida por el presidente estadounidense James Monroe en 1823, la Doctrina Monroe, representó una garantía liberal a favor de las soberanías americanas, garantía que comprometía formalmente a Estados Unidos para apoyar la integridad territorial de dichas naciones frente a agresiones de potencias europeas. Al mismo tiempo que se suscitaban las rivalidades entre los partidarios del liberalismo contra los defensores del viejo orden, en países europeos como Inglaterra, Francia o Prusia, hoy Alemania, donde los trabajadores asalariados soportaban la carga de la vida industrializada, comenzaron a aflorar los brotes de la organización obrera. La clase proletaria emprendió en numerosas ocasiones intentos de organización para defender sus intereses laborales frente a la voracidad del sistema capitalista. Desde los tiempos del ludismo, a inicios del siglo XIX, cuando los obreros destruían máquinas, hasta las primeras formas de organización gremial clandestina mediante sindicatos y huelgas que las leyes prohibían y perseguían. La clase obrera luchaba por sus derechos en forma independiente a la dicotomía que representaban, uno frente al otro, el liberalismo y el conservadurismo. Desde un principio, la filosofía socialista buscó la socialización de los medios de producción. Esto significa la expropiación de las fábricas y de las tierras para convertirlas en patrimonio social. El socialismo tuvo varias vertientes, desde las expresiones románticas y humanitarias del socialismo utópico, al que los marxistas despreciaron por considerarlo como una doctrina filantrópica burguesa, hasta las formas radicales del socialismo científico y el anarquismo, que pugnaban por la desaparición del Estado y de la burguesía. Aquí se resumen las dos vertientes de la ideología socialista, sus principales representantes y sus ideologías. Como vemos, en el socialismo utópico, también llamado humanista, sobresalen Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon y Louis Blanc. Sus ideologías principales eran los beneficios laborales y el cooperativismo. En el socialismo científico, también llamado materialista, sobresalen Karl Marx y Engels. Sus ideologías principales eran la lucha de clases y la dictadura del proletariado. Uno de los fundadores del socialismo utópico es Robert Owen, quien propuso la creación de cooperativas agrícolas para proporcionar empleo y una propiedad a los desocupados. La idea de Owen era, por un lado, contrarrestar los efectos del desempleo y por otro, mejorar las condiciones de vida y de trabajo para los obreros que laboraban en sus fábricas. En la práctica, el cooperativismo demostró que la producción se incrementaba si los trabajadores podían realizar sus quehaceres más satisfechos por el trato y por la participación de las ganancias. En Francia, también aparecieron promotores del socialismo utópico, Charles Fourier
Imaginó un esquema económico y social de corte idealista donde todo estuviera resuelto sin necesidad de dinero y sin contrastes sociales como la explotación y la opulencia. Se refirió a los falansterios como comunidades autosuficientes donde el trabajo, la educación, la vivienda y sus beneficios quedaran garantizados para todos sus habitantes. Charles Fourier consideró la desaparición del matrimonio, la propiedad privada y las clases sociales, pero nunca dijo cómo debían lograrse estos objetivos sociales. El conde de Saint-Simon fue un economista francés que elaboró también una teoría utópica basada en la abolición de las clases sociales, ociosas e inútiles para la producción. Consideraba la coexistencia de industriales y trabajadores en un nuevo orden social, pero no pareció tener respuestas para resolver las contradicciones entre intereses opuestos. En síntesis, Saint-Simon creía en la armonía social, pero ignoraba la lucha de clases, fundamento del sistema capitalista. Por último, Louis Blanc impulsó la creación de talleres para obreros, pero sobre todo se involucró en los grandes movimientos proletarios de Francia, por lo que se le considera como iniciador del socialismo científico. Fue un célebre activista social que lo mismo actuó en la organización laboral que en rebeliones como la Comuna de París. Por su genuino interés por el bienestar del proletariado, la vivienda, la salud y la reducción de la jornada laboral, el socialismo utópico se distinguió como una corriente humanista. Pero hubo otras expresiones sociales a favor de las demandas obreras, entre las que destaca el movimiento cartista en Inglaterra hacia 1830, que permitió a los Whigs o liberales tomar el poder del Parlamento, democratizar la vida política y refrendar los derechos de los trabajadores. La segunda vertiente del socialismo basó su lucha en el derrocamiento del Estado burgués y la fundación de una dictadura del proletariado. Se trata del socialismo científico, cuyas bases teóricas son tres: la teoría económica de Adam Smith, para explicar la plusvalía como el sistema de explotación, la tradición socialista ligada al activismo y a las demandas proletarias, y la concepción filosófica de Hegel sobre la dialéctica, fundamento teórico utilizado por el marxismo para entender la lucha de clases como hilo conductor de todos los procesos históricos. El motor de la historia es la lucha de clases. Cada una debe luchar por sus propios intereses y es uno de los fundamentos del manifiesto del Partido Comunista. Según la teoría de Karl Marx y Engels, los proletarios no tienen nada que esperar de sus explotadores, más que la propia explotación, por lo cual, a través de la rebelión que los obreros deben sobreponerse a la burguesía y al Estado capitalista. La revolución socialista debe fundar una dictadura del proletariado basada en la propiedad común de las fábricas y en un sistema político que garantice los intereses sociales de la clase obrera. Nacionalismo y procesos de unificación nacional en Italia y Alemania. El nacionalismo se generalizó en Europa y en América a raíz de la Revolución Francesa. Ante las agresiones de países coaligados contra Francia, la revolución adquirió un rumbo nacionalista. Después de la Revolución Francesa, los brotes liberales se propagaron en otros horizontes geográficos. La emancipación de colonias portuguesas y españolas en América también tuvo dicha esencia nacionalista. Tras la caída de Napoleón, se fortaleció el conservadurismo. El Congreso de Viena, la Santa Alianza y el Concierto de Europa representaron el auge de las posiciones conservadoras en Europa. Pero los partidarios del liberalismo y del nacionalismo sostuvieron una enérgica y a veces heroica lucha por la libertad y la autonomía en diversos focos regionales de resistencia europeos y americanos contra el autoritarismo y el intervencionismo. A inicios del siglo XVIII, Italia seguía sin lograr conformar una unidad nacional. Austria y Francia ejercían un predominio geográfico y político adverso a las aspiraciones de unidad que empezaban a madurar en la península itálica. El movimiento Carbonario en 1820 y la República de Mazzini en 1848 fueron expresiones del nacionalismo italiano en su lucha por erradicar el poder de esas potencias sobre la soberanía italiana. Una dificultad singular para lograr la unificación italiana era el desempeño del Papa como aliado de Napoleón III para ejercer un control regional. Con la llegada de Víctor Manuel de Saboya al trono de Cerdeña, comienza un inexorable proceso de unificación italiana.
En 1852, el primer ministro de Cerdeña, Camilo de Cavour, robusteció las tropas nacionales y emprendió una audaz política de alianzas con vistas a la unificación. Fortaleció la educación y el comercio. La guerra entre Austria y Cerdeña en 1866 permitió que la Casa de Saboya ejerciera el liderazgo en torno a una unificación relativa. La alianza con Napoleón III había permitido anexar territorios norteños que hasta entonces Austria había dominado. También fue vital el pacto entre Cerdeña y Prusia, pues ambos reinos buscaban fortalecer el nacionalismo en sus respectivas fronteras, y ambos tenían como enemigo común a Austria. Por otro lado, el papel de Giuseppe Garibaldi fue estratégico para la unificación italiana, ya que movilizó un ejército popular que logró la independencia de Nápoles y Sicilia, territorios que integró al reino de Cerdeña, y fue en 1871 cuando Italia pudo anexar bajo una misma bandera nacional la totalidad de la península. La caída de Napoleón III entre las tropas prusianas originó, entre otros resultados, que Roma y Venecia se incorporaran dentro de una república unificada bajo la soberanía italiana. Al igual que Italia, la unificación alemana se remonta a los tiempos del conservadurismo en Europa. La influencia de Metternich era contraria a los sueños nacionalistas en diversas regiones. Austria y Francia eran potencias que controlaban territorios centroeuropeos, por lo cual la lucha por una soberanía italiana estuvo vinculada a las aspiraciones alemanas que Guillermo I y Otto von Bismarck representaron en Prusia. La unidad económica, aduanera y ferroviaria fue el primer paso en el lento pero sostenido proceso de integración nacionalista de Alemania. Bismarck también modernizó las tropas prusianas y el armamento del reino, preparando así el liderazgo prusiano sobre las demás provincias germanas. La política antiliberal y promotora de la guerra que Bismarck ejerció como primer ministro fue la causa del sobrenombre con el que el canciller de hierro pasó a la historia. Pero su eficaz estrategia de alianzas internacionales y su genio militar le permitieron garantizar la unificación alemana. Que la guerra convenía a las ambiciones de Bismarck quedó claro en 1864. Cuando se desató un conflicto fronterizo entre Prusia y Dinamarca por la soberanía sobre dos ducados alemanes, Schleswig y Holstein. Para Prusia fue fácil vencer a Dinamarca. Como consecuencia, se agudizó la rivalidad entre Austria y Prusia por obtener la hegemonía de la Confederación de Estados Alemanes. El conflicto iniciado entre Prusia y Dinamarca derivó en la Guerra Austro-Prusiana en 1866. Para derrotar a Austria, fue importante la alianza entre Prusia y Cerdeña. Ambos estados eran soberanos e impulsaban la unidad nacional de Alemania e Italia respectivamente. La derrota de Austria originó una integración centroeuropea bajo el dominio de Prusia. La expansión prusiana estaba, sin embargo, ocasionando molestias a los propósitos imperialistas de Napoleón III. El emperador francés veía amenazados sus intereses geográficos sobre la frontera entre Alemania y Francia. Las provincias de Alsacia y Lorena representaron la manzana de la discordia para que se desatara la guerra franco-prusiana de 1870. Aunque el pretexto fue el ofrecimiento del trono español a un rey emparentado con la familia Hohenzollern, que gobernaba Prusia, Napoleón III se opuso que un primo de Guillermo I heredara el trono español, por lo cual se precipitó a la guerra. Prusia y Cerdeña mantuvieron su alianza, ya que sus aspiraciones comunes encontraban un obstáculo en el Imperio francés. Al ser derrotado Napoleón, se firmó el Tratado de Frankfurt, mediante el cual Prusia se apoderó de Alsacia y Lorena, mientras Cerdeña lo hacía de Roma. Al iniciar la década de 1870, el mapa europeo se había modificado sustancialmente. Alemania e Italia eran naciones integradas, cada una con una soberanía propia y con un sistema económico industrializado. Tanto para Inglaterra como para Francia, la unificación alemana, así como la italiana, eran obstáculos que limitaban el ejercicio geopolítico tradicional y que en lo sucesivo tendrían que enfrentar. Esto ha sido todo por el tema de pensamiento y movimientos sociales y políticos del siglo
XIX. Aquí les dejo algunas preguntas. Recuerden que espero ver sus respuestas en los comentarios y si quieren checar si sus respuestas son correctas, pueden buscar las respuestas correctas en la caja de descripción. Muchas gracias por ver. Si les gustó o ayudó, compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Gracias.